El Coliseo de los Insectos. El viaje familiar en el que comenzó nuestra pesadilla estaba originalmente planeado como una celebración. A principios de marzo de 2003 tenía que viajar a Greeley, Colorado, para una reunión distrital de la Junta Directiva de la Iglesia. Los meses anteriores a esto, desde agosto, habían sido difíciles para nuestra familia. 7 meses de lesiones y enfermedades, una detrás de otra, que incluyeron una pierna fracturada, 2 cirugías y un posible cáncer. Esta combinación había vaciado nuestra cuenta bancaria al punto que casi oía el ruido de una aspiradora cada vez que llegaba el estado de cuenta por correo. Mi magro salario de pastor no se había visto afectado. Sin embargo, nuestro principal sostén económico era la compañía de portones para garajes que poseíamos. Nuestros problemas médicos habían causado estragos a nuestras finanzas. No obstante, ya en febrero parecía que habíamos dejado todo eso atrás. Como tenía que viajar, decidimos transformar mi viaje de trabajo en una especie de hito en nuestra vida familiar. Un momento para divertirnos un poco, renovar la mente y el espíritu y seguir adelante con nuevas esperanzas. Sonja había escuchado que muy cerca de Denver había un lugar fantástico para los niños llamado Butterfly Pavilion, o el pabellón de las mariposas, publicitado como un zoológico de invertebrados. El Butterfly Pavilion se había inaugurado en 1995 como un proyecto educativo para dar a conocer las maravillas del mundo de los insectos y de las criaturas marinas que viven en lugares como las pozas de marea. Hoy día, una enorme y vistosa escultura de una mantis religiosa recibe a los niños que visitan el zoológico. Sin embargo, en el 2003, el insecto gigante aún no había ocupado su lugar y la fachada del pequeño edificio de ladrillo a 15 minutos del centro de Denver no gritaba «¡Chicos, entren!». De cualquier modo, detrás de esos muros había un mundo de maravillas a la espera de niños de la edad de Colton y Casey. Nuestra primera parada fue el Coliseo de los Insectos, una sala llena de una gran variedad de criaturas terrestres que iban desde escarabajos hasta arañas y cucarachas. Una de las muestras, la Torre Tarántula, atrajo a Casey y Colton como un imán. Esta pila de insectos, tal como lo anunciaban, era una torre con paredes de vidrio repleta de esas arañas peludas y de patas gruesas que tanto pueden fascinarle como espantarle. Casey y Colton se turnaron para subir a la escalera plegable de 3 escalones que les permitía ver a los residentes de las plantas más altas de la Torre Tarántula. Una tarántula rubia mexicana acechaba desde un rincón con el exoesqueleto cubierto de lo que un letrero describía como pelo de un adorable color claro. En otro hábitat había una tarántula roja y negra proveniente de la India. Uno de los residentes más temibles era una tarántula esqueleto, llamada de esta manera porque tiene las patas negras con rayas blancas, lo que hace que la araña parezca una radiografía, pero al revés. Nos dijeron que la tarántula esqueleto que exhibían era un poco rebelde y que en una ocasión se había fugado de su hábitat para invadir el que tenía más cerca y comerse a su vecino como almuerzo. Mientras Colton se subía de un salto a la escalerita para ver cómo era esa pícara tarántula, me dedicó una sonrisa que me derritió. Los músculos del cuello comenzaron a relajarse y en algunas partes de mi interior se soltó una válvula de presión, el equivalente emocional de un largo suspiro. Por primera vez, en meses, sentí que sencillamente podía disfrutar de mi familia. «¡Guau! ¡Mira aquello!», dijo Casey señalando uno de los insectos. Mi hija, con sus 6 años y algo desgarbada, tenía una inteligencia afilada como un cuchillo, cualidad heredada de su madre. Casey señalaba el letrero de la exposición, que decía «Tarántula Goliat»,
Las hembras pueden llegar a medir más de 28 centímetros de largo. Aquella tarántula no medía más de 15 centímetros, pero tenía un cuerpo tan grueso como la muñeca de Colton. Nuestro hijo miraba a través del vidrio con los ojos bien abiertos. Sonja, por su parte, fruncía la nariz. Supongo que uno de los cuidadores voluntarios del zoológico también vio la expresión de Sonja, porque intervino rápidamente en defensa del arácnido. La Goliat es originaria de Sudamérica, dijo en un tono de voz amistoso y educativo que insinuaba: no son tan repulsivas como crees. Las tarántulas de América del Norte y del Sur son muy dóciles. Si alguien quiere, puede sostener a una allí, dijo señalando a otro cuidador que tenía una tarántula más pequeña en la mano, para que un grupo de niños pudieran verla de cerca. Casey atravesó el salón a toda velocidad para ver de qué se trataba todo aquello. Sonja, Colton y yo la seguimos. En un rincón del salón, que estaba decorado como si fuera una cabaña de bambú, el cuidador mostraba a la estrella indiscutida del Coliseo de los insectos. La araña Rosie se trataba de una tarántula de pelo rosado proveniente de Sudamérica, en el cuerpo del tamaño de una ciruela, y patas de 15 centímetros de largas, gruesas como un lápiz. Pero lo mejor de Rosie, desde el punto de vista de un niño, era que si tenías la valentía necesaria para sostenerla, aunque fuera por un momento, el cuidador te regalaba una pegatina como premio. Si tienes niños, ya debes saber que hay momentos en los que ellos prefieren una pegatina a un puñado de billetes. Además, esta era especial. Era blanca con un dibujo de la tarántula en amarillo y decía: «Sostuve a Rosie». No era una pegatina cualquiera, era una medalla de valentía. Casey se inclinó sobre la mano del guardián. Colton me miró con sus ojos azules bien abiertos. «¿Puedo tener una pegatina, papi?» «Tienes que sostener a Rosie para que te den una pegatina, amiguito». A esa edad, Colton tenía una manera de hablar preciosa, en la que se mezclaban la seriedad y el asombro. Era un niño inteligente y gracioso que veía la vida en blanco y negro. Las cosas podían ser divertidas, los Lego, o no, las Barbies. Había comidas que le gustaban, la carne, o que odiaba, la col. Estaban los buenos y los malos, y sus juguetes preferidos eran las figuras de acción de los buenos. Los superhéroes eran lo máximo para Colton. Llevaba a todas partes sus muñecos, Hombre Araña, Batman y Buzz Lightyear. De esa manera, ya fuera que estuviese en el asiento trasero de la expedición, en una sala de espera o en el piso de la iglesia, podía crear historias en las que los buenos salvaban al mundo. Por lo general, esto incluía espadas, el arma preferida de Colton a la hora de acabar con el mal. En casa, él mismo podía ser el superhéroe. A menudo, cuando llegaba, encontraba a Colton armado hasta los dientes, con una espada de juguete atravesada a cada lado del cinturón y sendas espadas en las manos. «Estoy jugando al zorro, papi», me decía. «¿Quieres jugar?» Colton miraba a la araña en la mano del cuidador, y se me ocurrió que mi hijo deseaba tener una espada a mano, al menos como apoyo moral. Intenté imaginar cuán grande debía de parecer esa araña para un chiquillo que no medía más de 1,20 m. Nuestro hijo era todo un varoncito, un niño rudo que había tenido relaciones personales y cercanas con montones de hormigas, escarabajos y otras criaturas similares. Pero ninguno de esos insectos era tan grande como su propio rostro o tenía pelos tan largos como los suyos. Casey se irguió y le sonrió a Sonja. «Yo la sostendré, mami. ¿Puedo sostener a Rosie?» «Sí, pero tendrás que esperar tu turno», le dijo Sonja. Casey se puso en la fila detrás de otros niños. Los ojos de Colton no se apartaron de Rosie. Mientras un niño primero y una niña después sostenían a la enorme araña, recibían del cuidador la preciada pegatina. Pronto
Llegó la hora de la verdad para Casey. Colton se abrazó a mis piernas y se apretó contra mis rodillas. Estaba lo suficientemente cerca como para ver a su hermana, pero era como si a la vez quisiera salir corriendo. Casey abrió la mano y todos vimos cómo Rosie, una experta en tratar con seres humanos pequeños y curiosos, levantaba de a una pata peluda por vez y corría de la mano de su cuidador a la de Casey y de regreso a la mano de su cuidador. —¡Lo lograste! —dijo el guardián mientras Sonja y yo aplaudimos y vitoreamos a nuestra hija. —¡Buen trabajo! Acto seguido, el cuidador se irguió, sacó una pegatina blanca y amarilla de un gran rollo y se la entregó a Casey. Esto, por supuesto, empeoró las cosas para Colton, que no solo había perdido protagonismo a manos de su hermana, sino que además era el único niño de la familia Burpo sin pegatina. Echó una miradilla llena de añoranza al premio de Casey y luego miró a Rosie. Yo veía cómo intentaba vencer el miedo. Finalmente frunció los labios, quitó la vista de Rosie y la depositó sobre mí. —No quiero sostenerla —dijo. —De acuerdo —contesté—. —Pero, ¿puedo tener una pegatina? —No, solo conseguirás una pegatina si sostienes a Rosie. Casey lo hizo. Tú también puedes hacerlo si lo deseas. ¿Quieres intentarlo? Es solo un segundo. Colton volvió a mirar a la araña y luego a su hermana, y yo podía ver cómo le trabajaba el cerebro. Casey lo hizo. La araña no la mordió. Negó firmemente la cabeza. No, pero igual quiero la pegatina, insistió. A Colton le faltaban 2 meses para cumplir 4 años, y era experto en mantenerse firme en su postura. Solo te darán una pegatina si sostienes a Rosie, dijo Sonja. ¿Estás seguro de que no quieres sostenerla? A modo de respuesta, Colton tomó la mano de Sonja e intentó arrastrarla lejos del cuidador. No, quiero ir a ver la estrella de mar. ¿Estás seguro? Preguntó Sonja, con un vigoroso movimiento afirmativo de cabeza. Colton se encaminó hacia la puerta del Coliseo de los Insectos. II. El pastor Job. En el salón contiguo encontramos una serie de acuarios y pozas de marea, bajo techo. Los recorrimos para admirar estrellas de mar, moluscos y anémonas que parecían flores subacuáticas. Casey y Colton dejaban escapar suspiros de admiración mientras sumergían las manos en pozas de marea artificiales y tocaban criaturas que nunca antes habían visto. Luego salimos a un atrio enorme, rebosante de follaje selvático, enredaderas colgantes y ramas que trepaban hasta el cielo. Observé las palmeras y las flores exóticas. Parecían salidas de uno de los libros de cuentos de Colton. A nuestro alrededor revoloteaban y se remolinaban nubes de mariposas. Mientras los niños exploraban, dejé que mi mente vagara hasta el verano anterior, cuando Sonja y yo, como todos los años, jugamos en una liga mixta de softball. Por lo general, terminábamos entre los primeros 5, aunque cuando jugábamos en el equipo de los viejos, léase personas mayores de 30 años contra equipos de chicos que todavía no entraban a la universidad. Ahora percibo la ironía de que el calvario de 7 meses que enfrentó nuestra familia comenzara con una lesión en el último juego del último torneo de la temporada 2002. Yo jugaba de jardinero central y Sonja como defensora. Para entonces, Sonja había obtenido una maestría en ciencias bibliotecarias y me parecía más hermosa que cuando me llamó la atención por primera vez, cuando era una estudiante del primer año en la universidad, y la descubrí cruzando el patio. Si bien estaba terminando el verano, los días eran muy calientes y el calor penetrante hacía echar de menos la lluvia.
Habíamos recorrido los 30 kilómetros que separaban a Imperial de Guaineta para jugar un partido de campeonato de doble eliminación. Casi era medianoche y luchábamos por avanzar en la eliminatoria bajo el azul blanquecino de las luces del campo. No recuerdo cómo iba el marcador, pero sí que en el encuentro estaba a punto de terminar y teníamos posibilidades de vencer. Yo había bateado un doble y esperaba una segunda base. Nuestro siguiente bateador le dio a la bola que aterrizó en el jardín central. Era mi oportunidad. Mientras un defensor corría por la bola, salí disparado hacia tercera base. La bola volaba hacia el campo interno. Nuestro entrenador de tercera base me hacía señas frenético. ¡Tírate! ¡Tírate! Con la adrenalina en aumento me arrojé al piso y sentí la tierra roja crujiendo debajo de mi cabeza izquierda. El jugador de tercera base del otro equipo estiró la mano con el guante para atrapar la bola y ¡crack! El ruido que hizo mi pierna al quebrarse fue tan fuerte que creí que la bola había venido zumbando desde el campo exterior y me había golpeado con toda la fuerza. Sentí fuego en la espinilla y el tobillo. Me dejé caer de espaldas, adopté posición fetal y me llevé la rodilla al estómago. El dolor era punzante y recuerdo que el campo a mi alrededor se transformó en un embrollo de piernas y rostros preocupados, mientras dos de mis compañeros, ambos técnicos de emergencia, corrían en mi auxilio. Tengo un leve recuerdo de Sonja corriendo hacia mí para ver qué sucedía. Por su expansión, me di cuenta de que mi pierna estaba doblada de una manera que no parecía natural. Sonja dio un paso atrás para dejar que nuestros amigos expertos en emergencia hicieran su trabajo. 30 kilómetros después, los rayos X del hospital mostraron un par de fracturas serias. La tibia, el hueso más largo de la mitad inferior de la pierna, había sufrido lo que los doctores llaman fractura espiroidal, lo que quiere decir que ambos extremos de la fractura se veían como el patrón en espiral de las brocas de un taladro. Además, tenía el tobillo partido en dos. Posiblemente el crujido que escuché había sido esa fractura. Luego me enteré de que el ruido había sido tan fuerte que el público sentado en las gradas de primera base lo había escuchado. Volví a oír ese sonido en mi mente mientras Sonja y yo observábamos a Casey y Colton corretear delante de nosotros en el atrio del pabellón de las mariposas. Los niños se detuvieron sobre un pequeño puente y miraron el estanque con carpas japonesas que tenían debajo, mientras hablaban y señalaban. Nubes de mariposas flotaban alrededor y eché un vistazo al folleto que había comprado al entrar para ver si podía identificar alguna. Había mariposas azules con alas de un profundo color aguamarina, mariposas de papel de arroz con alas en blanco y negro, y volaban lenta y suavemente como recortes de periódicos flotando en el aire. Y mariposas amarillas, una variedad de mariposas tropicales con alas de color del mango fresco. A esa altura estaba contento por poder caminar nuevamente sin cojera. Además del dolor punzante ocasionado por la fractura en espiral, el efecto más inmediato del accidente fue financiero. Es bastante difícil subir y bajar escaleras de mano para instalar portones de garaje cuando tienes una rodilla que no puede flexionar y una pierna enyesada que pesa 5 kilos más de lo normal. Nuestro saldo bancario cayó en picada de manera repentina. Con un salario de pastor digno de un obrero, todas nuestras reservas se evaporaron en cuestión de semanas. Además, nuestros ingresos habituales se redujeron a la mitad. Sin embargo, los inconvenientes que trajo la fractura fueron más allá del dinero. Yo era bombero voluntario y entrenador de lucha grecorromana en la escuela secundaria, y ambos compromisos sufrieron a causa de mi pierna maltrecha. Los domingos también se convirtieron en un desafío. Soy
de esos pastores que caminan de un lado al otro durante el sermón. No soy un pastor apocalíptico que demuestra su fervor extático, con gritos y rodando por el suelo, pero tampoco un ministro con vestiduras que realiza las lecturas litúrgicas en voz dulce y suave. Soy un narrador y para narrar mis historias necesito moverme un poco. Pero ahora debía predicar sentado, con la pierna fracturada que sobresalía como el foque de un velero, apoyada sobre una segunda silla. Pedirme que me sentara para dar mis mensajes dominical era como pedirle a un italiano que hablara sin usar las manos. Mientras luchaba contra la incomodidad de mi lesión, no se me ocurría pensar que esa era apenas la primera ficha que caería del dominó. Una mañana de octubre, más o menos cuando ya me había acostumbrado a ir a todas partes cojeando con mis muletas, me desperté a causa de una punzada en la parte baja de la espalda. Supe enseguida cuál era el problema: cálculos en los riñones. Mi primer cálculo renal medía 6 milímetros, menos de un cuarto de pulgada, y requirió cirugía. Esta vez, tras una ronda de exámenes, los doctores opinaron que los cálculos eran lo suficientemente pequeños como para ser eliminados. No estoy tan seguro de que esa haya sido una buena noticia. Tardé 3 días en eliminarnos. En una ocasión se me atoró el dedo medio en la puerta de carga trasera de un automóvil y del golpe me corté la puntilla del dedo. Eso había sido como hornear galletas en comparación con esto. Ni siquiera quebrarme la pierna en 4 pedazos me había dolido tanto. Aún así, sobreviví. Llegó noviembre. Después de 3 meses de andar en muletas, fui a hacerme un chequeo. La pierna está sanando bien, pero de todas formas debemos mantenerla inmovilizada, dijo el ortopeda. ¿Tienes alguna otra molestia? Tenía otra molestia. Me parecía un asunto menor como para mencionarlo, pero lo cierto era que al lado izquierdo del pecho me había salido un nódulo, justo debajo de la superficie de la tetilla. Soy diestro y para escribir me había tenido que apoyar mucho sobre la muleta izquierda, por lo que pensé que quizá la almohadilla para la axila se me había estado frotando contra el pecho durante varias semanas y había ocasionado algún tipo de irritación o callo debajo de la piel. El doctor descartó ese razonamiento de inmediato. «Las muletas no hacen eso», dijo. «Llamaré a un cirujano». El cirujano, el doctor Timothy, me practicó una biopsia con aguja. Los resultados, que estuvieron listos a los pocos días, me tomaron por sorpresa. Hiperplasia. En otras palabras, el precursor del cáncer de seno. ¿Cáncer de seno? Un hombre con una pierna rota, cálculos renales y vamos. ¿Estás bromeando? ¿Cáncer de seno? Cuando otros pastores de mi distrito se enteraron de mi situación, comenzaron a llamarme Pastor Job, por el Job de la Biblia, que se ve aquejado por una serie de síntomas asombrosamente extraños. En cualquier caso, el cirujano indicó lo mismo que habrían indicado para esos resultados en una mujer, una mastectomía. Como la mujer fuerte que es, Sonja tomó las novedades como un enfoque práctico. Si el doctor había indicado cirugía, eso era el curso que tomaríamos. Pasaríamos por eso juntos como familia. Yo tenía la misma opinión, solo que para esa época empezaba a sentir lástima por mí mismo. Por un lado estaba agotado de moverme a zancadas con las muletas. Por otra parte, la mastectomía no es la operación más masculina del mundo. Por último, llevaba bastante tiempo pidiéndole a la junta directiva de la iglesia que destinaran una partida de dinero para poder tener un asistente. No fue sino hasta esta segunda ronda de cálculos renales que la junta votó para autorizar la creación de ese puesto de trabajo.
En lugar de sentirme agradecido, me dejé llevar por el asentimiento. ¿Así que tengo que estar lisiado y al borde de un diagnóstico de cáncer para conseguir un poco de ayuda? Una tarde, esto de sentir pena por mí mismo se me fue de las manos. Estaba en la primera planta del edificio de la iglesia, un sótano terminado en realidad, donde teníamos una cocina, un aula y un gran salón de uso común. Acababa de terminar de completar unos papeles y emprendí camino escaleras arriba con mis muletas. En el primer escalón comencé a enojarme con Dios. «No es justo», refunfuñé en voz alta mientras luchaba por subir la escalera, una muleta a la vez y un escalón por vez. «¿Tengo que sufrir y estar en este estado patético para que me den la ayuda que necesito desde hace tiempo?» Me sentía muy satisfecho en mi martirio. Apenas llegué al rellano del final de las escaleras, una vocecita tranquila surgió en mi corazón. «¿Y qué hizo mi hijo por ti?» Apocado y avergonzado por mi egoísmo, recordé lo que Jesús les dijo a sus discípulos. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Era cierto que había pasado unos meses difíciles, pero eso no era nada en comparación con lo que muchas personas en el mundo estaban atravesando en ese preciso momento. Dios me había bendecido con un pequeño grupo de creyentes a quienes debía guiar y servir, y allí estaba yo, quejándome porque esos creyentes no me servían a mí. «Señor, perdóname», dije y me mecí hacia adelante con energía renovada, como si mis muletas fueran alas del águila. Lo cierto era que mi iglesia me estaba sirviendo y me daba su amor mediante un tiempo de oración especialmente destinado a mí. Una mañana, a comienzos de diciembre, el doctor Oleran me llamó a casa para darme una extraña noticia. El tejido era benigno y, mejor aún, completamente normal. Eran tejidos mamarios normales. «No puedo explicarlo», dijo. Sin lugar a dudas, la biopsia mostró hiperplasia, por lo que esperábamos encontrar lo mismo en los tejidos extirpados durante la mastectomía. Pero estos tejidos son completamente normales. No sé qué decir. No sé qué sucedió. Yo sí lo sabía. Dios me había dado su amor en la forma de un pequeño milagro. 3. Colton enfrenta su miedo. Al mes siguiente, la pierna recuperó su libertad. La amenaza de cáncer y los cálculos renales habían quedado atrás y dediqué unos meses a volver a aprender a caminar, primero con una bota de yeso y luego con una renquera bastante desagradable. Poco a poco mis músculos atrofiados recuperaron la salud. Para febrero ya había logrado cierta independencia, justo a tiempo para la junta directiva distrital de nuestra iglesia en Greeley, Colorado, fijada para la primera semana de marzo. «Necesitas salir un poco», me dijo Sonja un par de semanas antes de la reunión. «Ve y diviértete». «Ya que tengo que viajar, llevemos a los niños», le dije. «Ya se nos ocurrirá algo divertido que hacer». Así llegamos al Butterfly Pavilion. Una mariposa monarca pasó batiendo sus alas color naranja vivo con las líneas negras. Parecían cristales de colores. En voz baja elevé una plegaria para agradecer que hubiéramos podido hacer ese viaje. 2 días antes, el jueves, Colton había comenzado a decirle a Sonja que le dolía el estómago. Yo ya estaba en Greeley y en ese momento Sonja estaba dando una clase en la escuela secundaria del Imperial. Como no quería ocasionarle a la escuela el gasto de un profesor sustituto, le pidió a nuestra buena amiga Norma Dannat si podía cuidar de Colton en su casa para poder ir a trabajar. Norma, una especie de tía preferida para nuestros hijos, dijo que sí, sin demora. Pero al mediodía sonó el teléfono de Sonja. Era Norma. El estado de Colton había empeorado. Tenía fiebre y escalofríos y había pasado la mayor parte de la mañana recostado, inmóvil en el sofá de Norma, envuelto en una manta.
Dice que tiene frío, pero está sudando muchísimo, dijo Norma preocupada. Y agregó que la frente de Colton estaba cubierta de gotas de sudor del tamaño de una lágrima. El esposo de Norma, Brian, había llegado a casa y tras echar un vistazo a Colton, decidió que el niño estaba lo suficientemente enfermo como para llevarlo a la sala de emergencias. Sonja me llamó a Greeley para darme la noticia. En un instante vi cómo nuestro viaje para celebrar el final de una cadena de enfermedades y lesiones se cancelaba por enfermedad. Sonja salió temprano del trabajo, recogió a Colton de la casa de Norma y lo llevó al doctor, quien le dijo que en Imperial se había presentado un foco infeccioso de gastroenteritis. Esa noche el viaje familiar estuvo en el aire. Yo en Greeley y Sonja en Imperial. Orábamos para que Colton se sintiera lo suficientemente bien como para hacer el viaje. A la mañana siguiente recibimos la respuesta. Sí, habría viaje. Durante la noche la fiebre de Colton cedió y para el mediodía del viernes estaba recuperado. Sonja me llamó para decirme que estaba en camino. En el Butterfly Pavilion, Sonja consultó el reloj. Habíamos quedado en encontrarnos con Steve Wilson, el pastor de la iglesia, y su esposa Rebecca para cenar esa noche. Y los niños querían darse un chapuzón en la piscina del hotel antes de salir. En marzo, en Imperial, no existía la menor posibilidad de nadar, por lo que esta era una ocasión inusual. De acuerdo, creo que deberíamos ir regresando al hotel, dijo Sonja. La miré y miré a Colton. Oye, es hora de irnos. ¿Estás seguro de que no quieres sostener a Rosie? Le pregunté. Es tu última oportunidad de obtener una pegatina. ¿Qué crees? Las emociones se dibujaron en el rostro de Colton como el sol y las nubes en un frente meteorológico cambiante. A esas alturas, hasta su hermana le había tomado el pelo por tener miedo. Mientras lo observaba, Colton entornó los ojos y apretó los dientes. Quería la pegatina. De acuerdo, la sostendré, dijo, pero solo por un momento. Antes de que pudiera cambiar de idea, regresamos al tropel, al coliseo de insectos, y yo abordé al cuidador. Él es Colton y quiere intentarlo, le dije. El cuidador sonrió y se agachó. ¿De acuerdo, Colton? ¿Estás listo? Tieso como una tabla, nuestro hijo extendió la mano. Yo me agaché y envolví su mano abierta con las mías. Bien, es muy fácil, Colton, dijo el cuidador. Solo deja la mano estirada y quieta. Rosie es muy mansa. No te hará daño. El cuidador levantó la mano y Rosie caminó tímidamente hasta la mano de Colton y luego siguió avanzando sin cambiar de ritmo hasta llegar otra vez a la mano del cuidador que la esperaba del otro lado. Estallamos en vítores y aplausos por Colton y el cuidador le entregó su pegatina. Había enfrentado su miedo. Era una gran victoria para él. Ese momento era como la guinda que coronaba el día perfecto. Mientras salíamos del Butterfly Pavilion, reflexioné sobre los últimos meses. Era difícil creer que la pierna rota, los cálculos renales, el trabajo perdido, la tensión financiera, las 3 cirugías y la posibilidad de cáncer hubieran sucedido en apenas 6 meses. En ese momento me percaté de que me había estado sintiendo como si estuviera en una pelea. Durante meses tuve la guardia en alto, a la espera del siguiente golpe que me tiraría. Pero ahora estaba completamente relajado por primera vez desde el verano anterior. Si hubiera dejado que mi mente avanzara un poco más en la metáfora del boxeo, tal vez habría llegado a su conclusión lógica. En una pelea, los boxeadores pueden amortiguar algunos golpes brutales, porque están preparados para recibirlos, pero por lo general, el golpe que los deja fuera de combate es aquel que no ven venir. Señales de humo. Más tarde, aquel mismo día, después de un chapuzón,
Casey y Colton dibujaban y coloreaban felizmente sentados a la mesa de un restaurante, mientras Sonja y yo conversábamos con el pastor Steve Wilson y su esposa Rebecca. Ya habíamos degustado una increíble comida italiana, incluidos los clásicos espaguetis, pizza y pan de ajo tan apetecidos por los niños. Steve era el pastor principal de una iglesia con entre 1.500 y 2.000 feligreses, aproximadamente el número de habitantes de nuestro pueblo imperial. Era una oportunidad para que Sonja y yo conociéramos a otro pastor de nuestro distrito y obtuviéramos alguna idea sobre cómo llevan adelante su actividad otros pastores. Al día siguiente, pensábamos visitar la iglesia de Steve. Sonja estaba especialmente interesada en echar un vistazo a cómo funcionaba el programa dominical infantil de la iglesia. Durante la cena, Rebecca dividía su tiempo entre la conversación de adultos y los dibujos de los niños. —¡Guau, Colton! ¡Qué bien que estás coloreando esa pizza! —exclamó. Colton le dedicó una leve sonrisa, pero enseguida adquirió una quietud inusual. Unos minutos después dijo: —Mami, me duele el estómago. Sonja y yo intercambiamos una mirada. ¿Habría regresado la gastroenteritis? Sonja apoyó el dorso de la mano contra la frente de Colton y negó con la cabeza. —No tienes temperatura, amor. —Me parece que voy a vomitar —dijo Colton. —Yo tampoco me siento muy bien, mami —dijo Casey. Supimos que se trataría de algo que ambos habían comido. Como los dos niños se sentían mal, terminamos la cena temprano, nos despedimos de los Wilson y regresamos al hotel, que se encontraba al otro lado del aparcamiento del restaurante. Apenas abrimos la puerta de nuestra habitación, la predicción de Colton se hizo realidad. Vomitó, tarea que inició en la alfombra, y como Sonja lo llevó apresuradamente al pequeño cuarto de baño, terminó en el retrete. Parado en la puerta del baño, observé la pequeña silueta de Colton. Estaba inclinado y se sacudía. No parecía un típico caso de intoxicación por alimentos. Debe ser esa gastroenteritis, pensé. Fantástico. Así comenzó la noche, que siguió con los vómitos de Colton cada media hora como un reloj. Entre uno y otro episodio, Sonja permanecía sentada en una silla con Colton en el regazo y una cubeta que había en la habitación a mano, por si no llegaba tiempo al retrete. Tras 2 horas a ese ritmo, otro niño se sumó al festejo mientras Colton estaba en el baño, haciendo arcadas frente al retrete, y Sonja, de rodillas a su lado, le acariciaba la espalda para tranquilizarlo. Casey corrió al baño y vomitó en la bañera. —¡Bob! —me llamó Sonja. —Necesito un poco de ayuda aquí. —¿Qué tal? —pensé. Ahora los dos están enfermos. ¿O no? Una vez que logramos llevar a los 2 niños de regreso a la habitación, Sonja y yo comenzamos a analizar el asunto. Colton parecía haberse curado de la gastroenteritis el día anterior. Además, durante todo el día en el pabellón de las mariposas había estado de lo más normal, completamente feliz, excepto por el estrés ocasionado por tener que sostener a Rosie para conseguir la pegatina. Casey también había sostenido a Rosie. ¿Podían ocasionar un doble caso de vómitos las tarántulas Goliath? No, tonto, me dije a mí mismo, y dejé de lado esa idea. ¿Comieron lo mismo los niños en el restaurante? Le pregunté a Sonja, que a esta altura estaba recostada en una de las camas gemelas con un brazo alrededor de cada uno de nuestros hijos enfermos. Miró al techo y pensó por un momento. Creo que ambos comieron pizza. Pero todos comimos pizza. Supongo que se trata de una gastroenteritis. Posiblemente Colton no estaba del todo curado y se le contagió a Casey antes de que llegáramos aquí. El doctor dijo que es bastante contagiosa. Parecía que no había salida y que nuestro viaje de descanso y celebración posterior a todo el alboroto médico del año estaba llegando abruptamente a su fin. Unos minutos después, escuché las palabras mágicas que parecían confirmar mis pensamientos.
Mami, creo que voy a vomitar otra vez. Sonja levantó a Colton y lo llevó apresuradamente al baño una vez más. Llegaron justo a tiempo. A la mañana siguiente, cuando la luz rosada del amanecer comenzó a traslucir por las cortinas, Sonja seguía despierta. Habíamos acordado que con al menos uno de nosotros debía visitar la iglesia y hacerse con algunos buenos conocimientos relacionados con cómo llevar adelante una iglesia para aplicar en Imperial. Así que intenté dormir al menos un poco. Eso hizo que Sonja quedara a cargo de las tareas de enfermería, las que incluían un viaje de ida y vuelta al cuarto de baño prácticamente cada hora con Colton. Casey solo había vuelto a vomitar una vez en toda la noche. Aquel malestar, fuera por lo que fuera, parecía haberse prendido a las tripas de Colton y meterse cada vez más adentro. Nos marchamos temprano del hotel y condujimos hasta la casa de nuestros amigos Phil y Betty. Ellos son los directores del distrito de la iglesia, al que pertenecen Colorado y Nebraska. El plan original era que las dos familias visitáramos juntas la iglesia de los Wilson esa mañana. Pero ahora, con un par de niños enfermos, acordamos que Sonja se quedaría en la casa de los Harris. Betty Lou, una dama muy dulce, se ofreció a quedarse en la casa para ayudarla. Cuando regresé de la iglesia después del almuerzo, Sonja me puso al tanto de la situación. Casey se sentía mucho mejor y hasta había podido comer algo sin vomitar, pero Colton seguía vomitando a intervalos regulares y no lograba retener ningún alimento. Colton estaba en la sala de los Harris, acurrucado en el extremo de un enorme sofá sobre una manta de protección para el sofá y con un cubo cerca por las dudas. Caminé hacia el sofá y me senté junto a él. «Hola, amiguito. No te sientes muy bien, ¿eh?» Colton negó con la cabeza lentamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo tenía más de 30 años ya, pero en los últimos meses había aprendido muy bien cómo se siente tan terriblemente mal cuando quieres llorar. Ver así a mi hijo me rompía el corazón. «Ven», le dije. Lo subí a mi regazo y observé su carita redonda. Sus ojos, por lo general brillantes y vivos, estaban débiles y opacos. Phil se acercó y se sentó a mi lado para pasarle revista a los síntomas. Dolor abdominal, abundantes vómitos, una fiebre pasajera. «¿Será apendicitis?», comentó. Lo pensé por un momento. Había algunos antecedentes familiares. El apéndice de mi tío había estallado y yo tuve un caso grave de apendicitis cuando estaba en la universidad, de la época en que Sonja y yo empezábamos a salir. Por otra parte, a Sonja le habían extirpado el apéndice cuando estaba en segundo año de primaria. Pero lo que teníamos delante no parecía ser el caso. En Imperial, el doctor le había diagnosticado a Colton una gastroenteritis. Además, si fuera apendicitis, no habría motivo para que Casey también se sintiera mal. Pasamos la noche del domingo con los Harry en Greeley. A la mañana siguiente, Casey estaba completamente recuperada. Pero Colton había pasado la segunda noche, vomitando. Mientras empacábamos y salíamos a cargar la expedición, Phil echó un vistazo a Colton, que estaba acurrucado en los brazos de Sonja. «Luce bastante enfermo», me dijo. «Tal vez deberías llevarlo al hospital aquí». Sonja y yo habíamos discutido esa alternativa. Ya habíamos estado sentados en la sala de espera de unidades de emergencia con un niño enfermo antes, y nuestra experiencia nos decía que probablemente habríamos hecho el viaje de 3 horas y media antes de que nos atendieran en la sala de emergencia de un hospital en la zona metropolitana de Denver. Por eso habíamos llamado a Imperial para pedir una cita con nuestro médico de cabecera, el mismo que Colton había visto el viernes. Le expliqué nuestro razonamiento y él dijo que lo comprendía. Pero yo lo veía preocupado. Cuando llevábamos alrededor de 1 hora conduciendo, empecé a pensar que tal vez Phil estaba en lo correcto. Para Sonja, la primera luz de alerta se encendió cuando nos detuvimos a comprar pañales en un supermercado.
Apenas salimos de Greeley, Colton, que llevaba 2 años sin usar pañales, se había orinado encima. A Sonja le preocupó que Colton no hubiera siquiera protestado cuando le recostó sobre el asiento trasero para ponerle el pañal. Bajo circunstancias normales habría soltado un «¿No soy un bebé?», lleno de indignación. Pero esta vez no dijo ni pío. Una vez amarrado nuevamente a su asiento de seguridad, no hizo otra cosa que agarrarse la barriga y gemir. Cuando ya llevábamos 2 horas de viaje, lloraba de manera constante y debíamos parar cada media hora para que vomitara. Por el espejo retrovisor podía ver el desánimo y la impotencia en el rostro de Sonja, en tanto yo intentaba enfocarme en la meta: llevarlo a Imperial, hacer que le pusieran algunas vías intravenosas para medicamentos y suero, y revertir la deshidratación que seguramente estaba experimentando a causa de la gastroenteritis. Llegamos a Imperial en poco menos de 3 horas. En el hospital una enfermera nos llevó bastante rápido a una sala de atención. Sonja cargaba a Colton y lo apretaba contra su hombro, tal como hacía cuando era un bebé. A los pocos minutos se nos sumó el médico que había atendido a Colton el viernes y lo pusimos al día de la situación. Tras revisarlo, ordenó unos análisis de sangre y una radiografía. Creo que respiré por primera vez desde que salimos de Greeley. Esto era un avance. Estábamos haciendo algo. En poco tiempo tendríamos un diagnóstico, quizá 1 o 2 recetas, y Colton comenzaría a transitar el camino hacia la recuperación. Llevamos a Colton al laboratorio, donde dio un alarido mientras una enfermera hacía lo mejor posible por encontrar una vena donde pincharlo. Luego vinieron las radiografías, las que fueron más sencillas, porque convencimos a Colton de que no habría agujas involucradas. En menos de 1 hora estábamos de regreso en el consultorio con el médico. ¿Podrá ser apendicitis?, le preguntó Sonja al médico. Él negó con la cabeza. No. El conteo de sus glóbulos blancos no concuerda con un caso de apendicitis. Lo que sí nos preocupa son sus radiografías. En ese momento me di cuenta de que yo había estado contando con que se tratara solo de un virus más malo que la cuenta. No estaba en absoluto preparado para algo más grave. El médico nos guió hasta un pasillo, donde nos esperaba una radiografía colgada de un negatoscopio. Cuando vi lo que me mostraba la imagen, se me partió el alma. La radiografía del pequeño torso de nuestro hijo mostraba 3 manchas oscuras. Parecía como si hubiera explotado sus entrañas. Sonja comenzó a negar con la cabeza, y las lágrimas que comenzaban a aflorar en la superficie corrieron como un torrente por sus mejillas. ¿Estás seguro de que no se trata de apendicitis? Tenemos antecedentes familiares. Volvió a decir que no. Los análisis de sangre no muestran eso. ¿Qué muestran entonces? No estoy seguro. 5. La sombra de la muerte. Era lunes 3 de marzo. Las enfermeras ubicaron a Colton en una habitación y le pusieron una vía intravenosa. Del pie de acero inoxidable colgaban 2 bolsas, una para hidratación y la otra con algún tipo de antibiótico. Sonja y yo orábamos. Norma había venido de visita y le había traído el juguete preferido, su figura de acción de hombre araña. Normalmente los ojos de Colton se habrían encendido al ver a Norma o al hombre araña, pero esta vez no reaccionó. Más tarde, nuestra amiga Terry trajo de visita a su mejor amigo, su hijo Hunter. Una vez más no hubo reacción. Colton casi no daba señales de vida. Sentada en una silla cerca de su cama, Norma miró a Sonja con expresión lúgubre. «Creo que deberías pensar en llevarlo al hospital infantil de Denver», dijo. En ese momento, nosotros aún confiábamos en los médicos y estábamos seguros de que hacían todo lo que podían. Además, Colton no estaba en condiciones de volver a recorrer el camino que nos separaba de Colorado. Los vómitos continuaban. Sonja
se quedó a cargo de todo mientras yo me dirigía a casa para ocuparme del resto de nuestras vidas. De camino, me detuve en la iglesia para asegurarme de que seguía en pie. Me puse en contacto con los muchachos que trabajaban conmigo en el negocio de los portones. Regresé las llamadas de algunos clientes nuevos y fui a preparar un portón que nadie más podía reparar. Todo el tiempo que estuve lejos del hospital lo pasé orando. Incluso mientras hablaba con otras personas, elevaba mis oraciones, como si fueran una especie de música mental de fondo que habría estado en primer plano si la vida no tuviera la molestia costumbre de seguir adelante. Sonja pasó la noche del lunes en el hospital y yo me quedé en casa con Casey. La mañana del martes la llevé a la escuela. Durante el resto del día, entre mis responsabilidades eclesiásticas y comerciales, pasé por el hospital tantas veces como me fue posible, con la esperanza de encontrar alguna mejoría. En lugar de eso, cada vez que entraba en la habitación de Colton, lo veía más presa del monstruo misterioso que lo había atrapado. No solo no mejoraba, sino que cada vez empeoraba más. Al llegar al hospital, la segunda tarde, vi algo que me aterrorizó: la sombra de la muerte. La reconocí al instante. Cuando eres pastor, a veces te toca velar junto a moribundos en hospitales, en un geriátrico o en un centro de atención de enfermos terminales. Hay algunos indicios reveladores. La piel pierde su tono rosado y se vuelve de un amarillento histérico. La respiración se torna dificultosa. Los ojos están abiertos, pero la persona no está presente. Y el signo más revelador de todos, los ojos están hundidos y la piel de los párpados oscurecida. Yo había visto esa mirada muchas veces, pero en un contexto esperado, en pacientes con cáncer terminal o muy mayores, casos en los que sabes que la vida de esa persona tiene los días, luego las horas y finalmente los minutos contados. Yo estaba ahí para reconfortar a la familia, para orar con ellos oraciones como: por favor, Dios, llévatela pronto, llévate su dolor. Otra vez veía la sombra de la muerte, pero esta vez la veía en mi hijo que aún no tenía 4 años. Esta visión me golpeó duramente. Dentro de mi cabeza una voz gritó: ¡No! ¡No estamos haciendo nada! Soy de los que caminan. En el piso de la pequeña habitación de Colton dejé un surco de tanto ir de un lado al otro como un león enjaulado. Tenía el estómago revuelto. En el pecho una prensa invisible me aplastaba el corazón. Dios, está empeorando. ¿Qué debemos hacer? Mientras yo caminaba, Sonja canalizaba su ansiedad en su papel de cuidadora. Le mullía la almohada, le acomodaba las mantas, se aseguraba de que ingiriera líquidos, desempeñaba ese papel para no explotar. Cada vez que la miraba, podía ver la inquietud crecer en sus ojos. Nuestro hijo se nos escapaba y ella, al igual que yo, quería saber qué sucedía. Los médicos traían resultados y más resultados, pero ninguna respuesta, solo observaciones inútiles. No parece estar respondiendo a los medicamentos, no sé, ojalá el cirujano estuviera aquí. La única herramienta que Sonja y yo teníamos era la confianza. No éramos médicos y no teníamos experiencia en el campo de la medicina. Yo soy pastor y ella maestra. Queríamos confiar. Queríamos creer que los profesionales de la medicina estaban haciendo todo lo que podían hacer. Pensábamos: la próxima vez que entre el médico tendrá nuevos resultados, cambiará el medicamento, hará algo para quitarle esa expresión moribunda a nuestro hijo. Pero eso no sucedía así. Así que llegó el momento en el que tuvimos que decir: basta.